Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Bienvenido pues en una ocasión más pues para hablar de las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Y hoy pues qué mejor que tener a mi hermana y a mi amiga Maritza. ¿Qué tal estás, hermana? Bien, bendito sea Dios y por la honra de Él, aquí estamos, seguimos. ¿Y cómo estás tú, mi José Manuel? Yo estoy aquí, no sé si decirle bien o mal, porque estamos pasando una época de lluvias, que estamos viendo ya en televisión todo lo que estamos sufriendo aquí en mi ciudad, ¿no? Por el tema Sí. de esa lluvia y la magnitud que ha tomado ese fenómeno. Y lo estamos pasando mal, ¿no? Con este tema de tanta lluvia y tantos fallecidos, ¿no? Pero para eso también estamos hoy, para encomendar también, pues, a todas esas almas que han perdido la vida en esos temporales, pues también pedir al Señor muchísimo para que esas almas, pues, descansen en paz y sean admitidas, pues, al reino de los cielos, ¿no? Que por eso es el motivo por el que Maritza y yo, pues, nos hemos reunido hoy, ¿no? En el mes de noviembre, en el mes que la Iglesia dedica especialmente, durante todo el año, la Iglesia lo recomienda, claro que sí, pero es el mes de noviembre en el cual la Iglesia nos recuerda, ¿no?, la necesidad que tienen las ánimas del purgatorio de nuestras oraciones. Y por eso estamos aquí con nuestra hermana Maritza, que dio un testimonio hace unos meses aquí para enmarcarlo. Pero antes que nada, pues me gustaría que nuestra hermana Maritza pues se diera a conocer un poquito, porque quizás habrá personas que conozcan su testimonio, que de todos modos lo vamos a dejar aquí debajo en la descripción, ese testimonio bellísimo de nuestra hermana. Hermana Maritza, pues preséntese un poquito, ¿no? Así ante la audiencia. ¿Cómo no? Muy buenas tardes o buenas noches para muchos. Pues bendito sea Dios, aquí tenemos esta gracia que fue entregada de parte de Nuestra Señora para poder rezar por las almas del purgatorio. Mi nombre es Maritza de García. Soy de El Salvador, Centroamérica, del Pulgarcito de Centroamérica. Y pues inicié a rezar por las almas del purgatorio, como le decía José Manuel, no sé por qué, pero había algo, una espinita puesta en mí que me llevó a rezar por las almas del purgatorio. Y así continuamos rezando por las benditas almas del purgatorio. Y pues platicábamos con José Manuel definitivamente que ya muy poca gente reza por las almas del purgatorio. Ya en las iglesias ya no se habla de las almas del purgatorio. Gracias a Dios mi párroco ha estado pues hoy en noviembre dedicando las homilías a hablar del purgatorio, de que existe el purgatorio. El purgatorio, como todos lo sabemos, es un dogma de fe, ¿verdad? Y como tal, como cristianos estamos obligados a creer en esta situación. Y pues para nosotros es una gran bendición tener un purgatorio, porque si no estaríamos condenados todos. Y aquí dice la Biblia que nada manchada pueda entrar al reino de los cielos, si no es, y si todos estamos manchados por el pecado. Así es de que Dios es tan bondadoso y misericordioso que nos dejó ese pequeño lugar ahí para terminar de limpiar nuestra alma. Y se llama acrisolar nuestra alma, poderla meter al fuego para que a altas temperaturas como el oro se pueda limpiar. Así ustedes saben que el oro lo metemos en el fuego y limpiamos la impureza y tenemos oro puro. Es exactamente como quiere que entre nuestra alma, como un oro puro resplandeciente para poder ver la gloria del Señor, poder pasar al cielo a cantar esos alabanzas, adorar a nuestro Señor Jesús. Así es de que hay un purgatorio, sí existe un purgatorio, hermanos. Así es. Y tristemente, para los que no lo creen, es real, ¿no? Es un lugar o un estado que es totalmente real, ¿no? Sabemos que en diferentes denominaciones cristianas no católicas, pues niegan este extremo, ¿no? Pero basándonos en lo que nos enseña la Iglesia, en su magisterio, en la tradición
y también, sobre todo, en la Sagrada Escritura, no podemos negar de que existe ese estado intermedio. No hablamos de un destino final, ¿no? Como es el infierno o es el cielo, ¿no? Sino que es un lugar, pues, que vamos a pasar, pues, durante un tiempo. Decimos un tiempo para que nos entendamos, ¿no? Porque allí no existe el tiempo. Existe un eterno ahora, ¿no? Un eterno aquí y ahora. No existe el tiempo cronológico como podemos entenderlo aquí. Pero yo sé que muchos hermanos que están viendo este video es porque están interesados, pues, en conocer más por las ánimas y también, sobre todo, quieren rezar por ellas, quieren colaborar en que estas almas, pues, pasen un sufrimiento menor y acortar el tiempo, ¿no? A estas pobres almas. Por eso, Maritza y un servidor, pues contamos con un grupo de WhatsApp precioso en el que nos reunimos un montón de hermanos, pues ¿para qué? Para rezar por las almas, para reunirnos. Yo me reúno poco y seguramente Maritza me va a tirar de las orejas. Ahora me dirá. Ahora me dirá, Sí, eh, pero estás ocupado, la verdad, estás por ocupado. eso es, por eso Y es, sí, porque sí. así es. Porque si algo me gusta, pues es de hablar de estos temas, ¿no? Y es un lugar de Sí. encuentro entre todos los hermanos católicos en el que podemos pedir oración por un enfermo, por un fallecido. Podemos pedir, pues no sé, un libro, por ejemplo, que nos interese sobre el tema. Oraciones, dudas sobre el purgatorio, ¿no? Pues ahí estamos todos los hermanos y entre todos, pues vamos a solventar todo ese tipo de dudas que vayan surgiendo, ¿no? Y yo creo que entre todos los hermanos, pues de esa manera nos sentimos más arropados, ¿no? Para vivir ese misterio, ¿no? Que es el purgatorio, ¿no? Un misterio de la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios podría haber dejado el purgatorio para otro día, ¿no? Y quien fuera santo, pues que se salvara y quien fuera un pecador, pues que se condenara, ¿no? Pero el deseo de Dios es el deseo de que quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Dice San Pablo a Timoteo. Y por eso es la existencia de ese purgatorio, ¿no? Para poder lavar, limpiar nuestras almas para llegar a la gloria del cielo. Pues ese link que vais a encontrar aquí debajo en la descripción de este video es un link directo en el cual cuando pulséis vais a ir pues a ese grupito precioso para rezar por las benditas almas del purgatorio y todas esas demás cosas que acabo de decir hace un momentito. Bueno, y siguiendo este tema, José Manuel, Uh -huh. entonces era importante invitarlos porque tu canal se dedica a esto. Entonces estaba pensando, ¿por qué no invitar a los hermanos no solo a saber de las almas, sino que a rezar por ellas, que Así es. también es una gran gracia para nuestra alma? No saben la gracia que Dios nos permite rezar por las almas del purgatorio, que a medida vaya desarrollándose este programa, tenemos varios temitas ahí para irlo sacando. Uno de ellos estaba yo leyendo y dice, el hecho de ofrecer oraciones por los muertos se encuentra bíblicamente en las Sagradas Escrituras, en Segunda de Macabeos 12, del 43 al 46. Y dice esta parte, mira qué lindo. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente. Pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, había sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas sí consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Orar por los muertos es una obra de misericordia espirituales. Y te decía yo que estamos hoy con San Francisco de Sales, que tenía algo tan lindo que San Francisco de Sales nos hablaba y nos decía que rezar por las almas del purgatorio
es el mayor acto de misericordia y mayor acto que podemos hacer, que las obras de misericordia corporales que nosotros hacemos no son nada comparadas con el rezo por las almas del purgatorio. Entonces, imagínense ustedes que ganamos méritos por hacer obras buenas aquí en la tierra. Imagínense ustedes los méritos que podemos hacer rezando por las almas del purgatorio. No hay mayor mérito en el mundo que rezar por las almas del purgatorio. Entonces, todos esos méritos los tenemos guardados en nuestro momento de presentarnos al Señor, porque estos méritos son intransferibles. El mérito de rezar por las almas del purgatorio son intransferibles. El Señor yo no puedo entregar eso, porque eso ha sido así, entregado a nosotros como un gran regalo para disminuir nuestro tiempo en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en las cosas que no se pueden transferir dentro de lo que es la oración por las almas del purgatorio. Así es, la hermana Maritza, pues, ha mostrado en un versículo, o varios versículos, ¿no?, del libro de Macabeos, en el cual la escritura afirma, ¿no?, de que existe ese lugar intermedio. Hay muchísimos más, ¿no? Podemos, el Apocalipsis, por ejemplo, versículo 21, versículo 27, que nada manchado entra al cielo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. San Mateo, donde Jesús mismo dice que hay pecados que se perdonan en esta vida y también en el otro mundo, ¿no? Estamos dándonos cuenta que en el infierno no se perdonan faltas, ¿verdad? Ni pecados, en el cielo tampoco. O sea, Jesús mismo está mostrando que hay otro lugar en el cual también se perdonan esas faltas. San Mateo, capítulo 5, versículo 25, que habla de una cárcel, ¿no?, que no vamos a salir hasta que no paguemos el último cuadrante. Pero bien, quiero mostrar un versículo que no es muy usado, o al menos yo no lo he escuchado a nadie, ¿no?, pero que sí lo he podido encontrar en la Sagrada Escritura, y se trata del libro de Sabiduría, ¿no?, en el capítulo 3. Vamos a leer, a ver, hasta el versículo 7, para que veamos cómo la Sagrada Escritura va esbozando lo que es el purgatorio. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 en adelante. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en la paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Y aquí viene lo importante. Tras pequeñas correcciones, recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Y como dijo la hermana Maritza, los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. El versículo 5, ¿no?, pues nos habla, ¿no?, de esas correcciones, ¿no?, y que serán acrisolados como el oro, ¿no?, que es el mismo símil que está usando San Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13, ¿no?, en que nos vamos a salvar, sí, pero dice el apóstol, pero como el que pasa por el fuego, ¿no? Martín Lutero cometió un grave error, y fue que dentro de lo que él rechazó de la doctrina cristiana, rechazó el purgatorio. Y en esas 95 tesis, pues él puso que eso, ¿no?, que él no creía en tal cosa. En la bula Exsurge Domine, el Papa León X, si no me equivoco, pues rebatió todo lo que dijo Martín Lutero y declaró un anatema, porque Martín Lutero decía que mediante la escritura era imposible demostrar la existencia del purgatorio. Y León X lanzó un anatema en el cual rechazaba esa tesis de Martín Lutero. O lo que es lo mismo, es totalmente bíblico el purgatorio. Y aquí hemos dado algunas pinceladas, ¿no?, esbozando lo que es el purgatorio.
Y eso es solamente en cuanto a la Biblia. Podemos irnos también a la historia, ¿no? Al cristianismo primitivo, donde el purgatorio, pues los primeros cristianos sí creían en ese lugar, ¿no? Podemos ver incluso cementerios del primer siglo, del segundo siglo, donde en esas lápidas, pues se piden oraciones por ese difunto que está enterrado, ¿no? O sea, estamos viendo que desde los albores del cristianismo el cristiano creía firmemente en la existencia de un lugar intermedio o un estado, ¿no? Intermedio en el cual ese alma no está ahí porque es una segunda oportunidad, es que era un borracho, un sinvergüenza y está ahí para que tenga otra oportunidad a ver si se va al cielo. No. El catecismo, en el numeral 1030, nos enseña, ¿no? La Iglesia, de que los que mueren en amistad con Dios, no en pecado mortal. La Iglesia no dice que el que muere en pecado mortal va al purgatorio, como dicen los protestantes. Eso no es así. El que muere en pecado mortal, o sea, el pecador, el sinvergüenza que muere sin arrepentirse de todo lo que ha hecho mal, ese se condena. Tu alma no va a pasar desde esta vida a la eternidad en ese estado, en pecado mortal. Allí no vas a tener la posibilidad de arrepentirte. Por tanto, estarás condenado, ¿no? Pero si en ese último suspiro de vida el Señor te ofrece la posibilidad y te brinda esa posibilidad, porque el Señor es tan bueno que hasta tu última respiración Él te va a esperar a que tú le des tu sí. Sí, Señor, me arrepiento de todo lo que hice. No he tenido tiempo de retribuir todo lo malo que he hecho, pero Señor, me encomiendo a tu misericordia. Y el Señor, porque es bueno, porque es misericordioso, dicen los salmos, ¿no? El Señor te perdona y te lleva al purgatorio, en el cual has muerto en amistad con Dios, como dice el catecismo, pero imperfectamente purificado. O sea, tienes faltas que retribuir. Si yo le robé a Maritza 10 euros y yo me morí, pero me arrepentí, pues yo tengo que retribuir allí. Aquí no, porque yo ya no puedo devolverle los 10 euros a Maritza, ¿no? Sino que será en el purgatorio donde yo pague hasta el último cuadrante o hasta el último euro, en este caso, para poder entrar en la alegría del cielo. Amén. Y eso pues nos conlleva a lo siguiente, a rezar. ¿Por qué rezar por ellas? ¿Verdad? Entonces, porque hay que rezar. Ellos están dentro de un purgatorio. A mí me da tristeza cuando la gente dice, era un hombre o era una mujer tan buenos que están gozando del cielo. Si el mismo Jesús nos dijo, cuando le dijo, si tú eres bueno, y le dice, bueno, solo mi Padre. Entonces, imagínense ustedes que Él, siendo el Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente y todo lo que ya sabemos, que nos venga a decir que solo bueno es su Padre, imagínense ustedes nosotros qué tiempo tenemos que pasar en el purgatorio. Y ahí hay sacerdotes, ahí hay obispos, ahí hay cardenales, Papas. papas, ahí hay todo, o sea, no hay nadie, bueno, todo, tenemos que pasar por el purgatorio, todos. Entonces, el día nos vamos a dar cuenta, el que no cree, cuando vaya a llegar ahí y va a estar con la pena de que no hizo nada por rezar. Porque aquí es, querido seguidor del canal Paternoster, es no solo a que siga los videos, sino que inicie a rezar por esas almas del purgatorio, porque usted debe de tener el conocimiento, pero también la entereza de poder rezar por estas almas del purgatorio. Entonces, ¿qué actos debemos de hacer por las almas del purgatorio? El acto más grande de misericordia es ofrecer la misa, ofrecer nuestra comunión y orar por ellas durante la misa. Que hay misas bellas, que son las misas gregorianas, que son 30 misas ininterrumpidas y consecutivas, ¿verdad? 30 misas ofrecidas por un alma. Pero usted también puede ir a pagar misas. Eso es lo más hermoso que usted puede hacer.
porque no hay nada más grande que ofrecer misas por las almas del purgatorio. El purgatorio se divide en varios niveles, lo hablan diferentes santas que han podido visitar el purgatorio. Entonces, los niveles más bajos son las almas más necesitadas. Y la Virgen nos pide que recemos por las almas más necesitadas. Más de alguna vez ustedes han escuchado en la misa decir, y por el alma más necesitada. Entonces, no importa si ya alguien fue a ofrecer una misa por esa alma más necesitada. No importa, vaya a pagarla usted también. Porque no es solo una, son muchas almas más necesitadas dentro del purgatorio. Diariamente mueren miles y miles de personas y esas también van a purgar o también se podrán condenar. Por las almas condenadas ya no podemos rezar, pero sí podemos rezar por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio ya están en un estado de expiación, expiando por sus pecados en el purgatorio. Y ya ellas no pueden rezar por ellas mismas. Sin embargo, a mí me encanta decirles estas palabras al grupo. Pongan a trabajar a las pobres benditas almas del purgatorio. Pobrecitas, si han de pasar, si no le damos trabajo, se han de aburrir, cosa que no es así. Pero pues tengo que hacer la explicación así, algo para que vayan entendiendo. Entonces le digo, ellas rezan por nosotros. Claro, eso está autorizado por nuestro Señor Jesucristo, porque lo que ellas están, ya están salvadas, ya no pueden ser condenadas. Ellas están limpiando la culpa que les dejó el pecado que cometieron, ¿verdad? Así como una persona que está presa, cuando va al juicio, le dan una cadena, una condena por ese mal que hizo. Es igual, tenemos que pasar por el purgatorio un tiempo que lo determinan nosotros mismos, he leído, nosotros mismos, porque nos da tanta vergüenza haberle hecho tanto mal a nuestro Señor que nosotros mismos decimos. Yo creo que pudiera decir yo, mire, por eterna memoria me voy a quedar en el purgatorio, porque pues verdaderamente es parte de la humildad de reconocernos pecadores, porque si no llegamos a ese punto, estamos mal, pero tremendamente mal. Así es de que la primera parte es rezar, ofrecer por las almas del purgatorio las misas, que son los mismos sufragios, ¿verdad? Vayan y paguen misa. Otra de las cosas es rezar, hacer las oraciones, los requiems, los 7 salmos penitenciales, la oración, las letanías a todos los santos. Todas esas oraciones nos ayudan porque son sufragios, ¿verdad? Que hacemos por las almas del purgatorio. Pero debemos de entender que todo esto que hacemos por las almas del purgatorio, lo estamos haciendo mucho más por nuestra alma. Yo siempre les digo, hermanitos, no lo hagamos para nosotros, porque lo hacemos por amor, pero como el Señor es tan amoroso y no se deja ganar en amor, en bondad ni misericordia, Él siempre nos va a dar algo más. Y algo más es, tú rezas por ellas y tu tiempo se te disminuye. Esa es una gran gracia, que es la parte que te decía, que es intransferible al momento de presentarnos. Porque ahí venía el tema del voto. Si quieres, podemos ver eso. De acuerdo. Pues vamos a decirle, ¿no?, a los hermanos que si desean hacer ese voto de ánimas, pues lo pueden hacer ahora mismo aquí con nosotros, ¿no? Sí. Para que entienda el hermano, ¿no?, o la hermana, antes de hacerlo, ¿verdad?, qué es el voto o el acto heroico de caridad, pues a favor de las benditas almas en el purgatorio, consiste, ¿no?, en que un miembro de la iglesia militante, o sea, nosotros,
pues ya sea usando pues una oración establecida o simplemente pues una oración o un acto de nuestra propia voluntad, ofrecemos a Dios por las benditas almas, pues todas nuestras obras satisfactorias que vamos a realizar, pues durante nuestra vida. Y también los sufragios que vayan a ser, nos vayan a hacer a nosotros después de nuestra muerte. Es una costumbre piadosa. Además, diferentes papas pues han recomendado esta práctica, ¿verdad? Pues todo el bien que vayamos a hacer después de realizar ese voto heroico por las benditas almas, pues van a ir a las manos de María, siempre virgen, ¿verdad? A Jesús. Y ellos van a ser lo que van a repartir esas gracias, ¿verdad? Por todas esas almas que se encuentran en el purgatorio. No hay mayor obra de caridad, como bien dijo nuestra hermana Maritza, que realizar ese voto de ánimas, ¿no? Pero muchos dirán, y también es lógico, ¿no? Digo, bueno, si todas mis buenas obras las voy a dar para almas de personas que no conozco, ¿ve? Ya entra ahí, hermana Maritza, en la parte egoísta nuestra. Es una de... sí, Entonces, dale, dale. ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Todas mis buenas obras las voy a dar por alguien que fue un sinvergüenza, que no se ganó su salvación. ¿Ves? Esa es la parte mala, ¿no? La parte fea, ¿no? Que nos va a salir a algunos de nosotros, ¿no? Pero, ¿quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado alguna vez que hayamos sido misericordiosos y el Señor nos pague mal? No existe, no existe. Es más, el Señor dice, los misericordiosos serán los que encuentren en aquel día, o sea, en el día del juicio, misericordia. De acuerdo, tú vas a ir sin ninguna obra, pero es que no hiciste muchas obras, hiciste una, pero una obra magna, ¿verdad? Una obra de chapó, ¿verdad? De quitarse el sombrero contigo. ¿Tú crees que el Señor va a dejar sin premio todo eso? Pues seguramente que no. Pues ahora es el momento si deseas hacer el voto de ánimas aquí con nosotros. Ojo, también hay que explicar, hermana Marista, ¿verdad? Que este voto siempre pues se puede revocar. Antes de Todo hacer lo el que se voto para que... hace, sí, todo lo que se hace en el nombre del Señor, como el Señor nada nos obliga a hacer nada. Por eso nos dio el libre albedrío. Nosotros podemos revocar nuestro voto, simplemente es no haciéndolo ya. Entonces el Señor entiende, Él no se va a enojar, ni la Virgen Santísima se va a resentir. Ellos nunca van a escuchar nada de resentimiento, de nada, sino que el Señor sabe nuestros corazones y Él acepta nuestras decisiones. Así es. Y lo importante, ¿no? Lo más importante, que revocando ese acto heroico por las ánimas, no vas a cometer ningún pecado. Es más, si lo rompes, no vas a tener que ir a confesarte y decir, Padre, mira, hice el voto heroico y lo he revocado. No, no es pecado, ¿no? El tiempo que has podido estar haciéndole el bien a esas almas, pues lógicamente has realizado un bien y el Señor pues ya te premiará según su divina providencia, ¿no? Pero no tienes que temer nada, ni que sea pecado, ni nada. Tú puedes decir, pues mira, pues voy a hacer el voto heroico por un mes. Y tú dices, pues, pero ese mes me voy a hartar de hacer buenas obras, ¿verdad? Por esas benditas almas. Pues ese mes, pues lógicamente, pues el Señor un día pues lo va a tener en cuenta. Además, como he dicho antes, muchísimos papas recomiendan esta práctica, como Benedicto XIII, Pío VI y también Pío IX, ¿verdad? Papas que han recomendado esta costumbre, ¿no? Piadosa. Pues vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si... A ver, aquí estamos. Pero vamos a ver que no veo a Maritza. Ahora sí la veo. Aquí tenemos el voto heroico, ¿no? Si quieres, Maritza, ¿quieres hacer la oración? No te oigo, Maritza. Está desactivado el micrófono. Perdón, Ahora sí. perdón. Ahora sí. Siempre Eh, nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo Así es. y, y vamos a pedirle que nos cubra con la sangre derramada en la cruz,
donde nos redimió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voto Amén. heroico. Oh Padre Celestial, en unión con los méritos de Jesús y de María, os ofrezco por las almas del purgatorio todas las obras satisfactorias de mi vida entera y todas las que por mí se ofrezcan después de mi muerte. Y estas obras las deposito en las purísimas manos de María Inmaculada, para que ella las aplique a las almas que en su sabiduría y bondad maternal quiera sacar del purgatorio. Dignaos, Dios mío, recibir y aceptar este ofrecimiento que hago por medio de María y dadme la gracia de morir en tu amor. Amén. Amén. Pues preciosa, ¿no? Esta oración de ofrecimiento, pues, por todas las benditas almas del purgatorio. Es más, si creéis que hemos hecho muy rápido esa oración, podéis pausar el video y hacerla tranquilamente y meditando tranquilamente lo que se está diciendo en esa oración, ¿no? Pero no tengáis sentimiento de culpa si revocáis el acto. Les voy a contar una pequeña historia que me recuerdo. Fueron una de las historias que mi padre, mi guía espiritual, me estaba contando cuando inicié a rezar por las almas del purgatorio y me decía que había una señora que siempre daba dinero para las misas, para las almas que ya estaban próximas a salir. Y una mujer trabajadora, una empleada de casa. Y pues llegó el momento y se queda sin trabajo. Y no hallaba cómo hacer, eso fue hace muchísimos años atrás. Y no hallaba cómo hacer, pues porque ya no tenía dinero. Lo único que le quedaba era una moneda. Y era decidir si seguir rezando por las almas, ofrecerle la misa al alma más próxima a salir o comer. Entonces, sin dudar, a duda, Dios había dejado en su corazón este amor tan grande por las almas del purgatorio. Ella ofreció la última moneda que le quedaba. Y cuando la ofreció, le tocan el hombro y le dice un joven con un aspecto luminoso y se miraba una persona muy buena. Y le dice, señora, le dice, me he dado cuenta que usted se ha quedado sin trabajo y que anda buscando. Y le dice, sí, pero ¿cómo sabes? Y le dice, es que aquí todo se conoce, ¿verdad? O sea, me dijeron, ¿verdad? Y cuando llega le dice, vaya a tal lugar, da la vuelta a la esquina y toque la casa de color, de número tal, de color tal, y ahí buscan una persona que ayuda. Entonces toca la puerta y le dice la dueña de casa, ¿y cómo es posible que te has dado cuenta si yo ayer me quedé sin empleada? Sin alguien que me ayudara. Yo estaba pensando justo ahorita si podía contratar a alguien. Entonces, ¿y quién te ha dicho? Y le dice, en la iglesia estaba yo rezando, pues y le cuenta la que había alguien. Pero ¿cómo eran? ¿Y quién era? Le dice, no sé, le dice. Y en ese momento la hace pasar a su casa para platicar de todo eso. Y va viendo un retrato de cuerpo entero y le dice a la señora, señora, él es el que estaba en la iglesia. Él me dijo. Y la señora le dice, él es mi hijo, que hace 4 años murió. Entonces, se me eriza la piel tremendamente, y la mujer, la señora, la que iba a ser empleada, se hincó a darle gracias a las ánimas del purgatorio, pues porque sabían. Entonces, cosas así que ni siquiera nos imaginamos, ellas pueden hacer por nosotros. Por eso es bien importante que yo les digo a las hermanitas, récenle, pídanle a las almas del purgatorio su intercesión, porque nuestro Señor Jesús es con tanto amor y bondad y tristeza que las mira, que cuando le piden algo, si está en la voluntad de nuestro Señor Jesús, Él se los concede.
Así es de que pues esa es la parte también importante de que conozcamos. Fantástico, hermana. Yo como sé que los hermanos, más de uno va a decir, ¿no? Va a sacar su lado más infantil y va a decir, bueno, ¿y yo qué voy a sacar, ¿no? De todo esto. La hermana ya acaba de decir, ¿no? Cómo ese alma, pues, ayudó a esa chica, ¿no? A esa mujer. Yo voy a contar también otra pequeña historia real. Me la contó un hermano de México, en el cual él contaba que su tía era muy devota de las ánimas del purgatorio, y en una ocasión tenían que marcharse, pues, de viaje. Pero la señora pues tenía miedo de que ocuparan su casa, que la robaran, le hicieran desperfecto, ¿no? Y ella pues se encomendó a las benditas almas del purgatorio, pero no dijo nada a nadie, sino que lo hizo pues interiormente y pidió pues que las ánimas pues cuidaran de su casa. Pues bien, esta señora se marchó de viaje y a la vuelta ya sabemos que hay muchos vecinos cotillas, preguntones, ¿no? Están deseando de saber la vida nuestra, ¿no? Y le preguntan, ¿no? A esa mujer, vamos a imaginar que se llame, pues no sé, Pepita. No vea Pepita, qué fiesta os marcasteis anoche en vuestra casa. Había música, las luces encendidas, un jaleo de gente que no vea. Y aquí la gente de los vecinos, pues nos quedamos pendientes porque había mucho jaleo, ¿no? En su casa. Y esta mujer, sabedora de que en su casa no había nadie, estaban todos de viaje, le dijo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es que han venido unos familiares míos desde fuera y anoche, pues, como hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pues sí, hicimos esa pequeña fiesta de bienvenida. Mentira, ¿no? Esa casa estaba completamente vacía y eran las almas que se hacían pasar por la ventana, se veían sombras de pasar para arriba y para abajo, se escuchaba música, la luz encendida, ¿para qué? Para que nadie, ningún ladrón ni nadie, pues ocupara o robara algo de esa casa, ¿no? Luego, pues los familiares que estaban alrededor de esa mujer le preguntaron, Tita, de nuevo te has encomendado las ánimas, ¿verdad? Y ella, pues sonriente, pues le dijo, pues sí, lo hice. Bueno, eso nos lleva a otro punto que tú me ibas a preguntar. Eh, Se aparecen las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Totalmente. Entonces, Ya, entonces entendemos ahora, sí se aparecen las almas del purgatorio, sí. Se aparecen en nuestros sueños recurrentemente cuando estamos rezando, porque ellas saben quién reza. Ellas saben quién encomienda sus oraciones y hace los sufragios por ellas. Pero no es que va a salir en cuerpo y alma y le va a decir, no, no, sino que eso lo permite el Señor. Ellas son almas que ya están salvadas, que no van a hacer nada malo, porque no puede un alma que está expiando hacer algo malo. Entonces ya no serían almas que Dios ha salvado. Así es de que esas almas sí se aparecen, pero pues, yo la verdad es que yo he escuchado pues a santos, a San Pío Petrelcina se le aparecía, a Santa Faustina Kowalska, a Santa Catarina de Emmerich, vaya, no es una santa, pero es una mística, María Sima, y así poderle decir una doctora de la iglesia que era Santa Teresa de Ávila, pues Santa Teresita el Niño Jesús y innumerables santos que se les han aparecido las almas del purgatorio. Entonces, no les tengan miedo. Rezar por las almas del purgatorio no significa que ustedes van a andar todas las almas del purgatorio con ustedes, sino que ustedes le dicen, yo rezo por ustedes, pero yo no quiero que ni escucharlas ni nada. Entonces, el Señor, hay quienes pues han podido comunicarse, como vaya el caso de María Sima, o que se han podido comunicar, o definitivamente San Pío de Petrelcina es un gran santo y santo mío, que de verdad es un gran santo para mí. Se le aparecían, hablaba con él, las almas del purgatorio. Así es de que sí, no deben de tenerle miedo, rezar no da miedo. Estamos haciendo un pedido de nuestro Señor Jesús y sobre todo de la Santísima Virgen María. así es. Yo he llegado a escuchar incluso a sacerdotes, ¿no? Católicos, muy
muy conocidos en esta plataforma, ¿no? El negar a ese extremo, ¿no? En que las almas no se aparecen, ni molestan, ni nada, ¿no? Una cosa hay que decir, y es muy importante, ¿no? De que el voto heroico de ánimas o el rezar por ellas es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Te digo por qué. Y me ha llegado a pasar. De decir, por ejemplo, de que voy a rezar todos los días, voy a pedir por vosotros todos los días, y a mí me ha llegado a pasar de que se me ha olvidado. Y de estar durmiendo y sentir un golpe en el cabecero, aquí cerca de mi cabeza. Y en el mismo momento que se escuchó el golpe, yo me desperté y seguía y sentí ese último momento del golpe, ¿no? Pero no lo hacen con ánimo de molestarte, ¿no? Sino de decirte, estoy aquí, ¿no? Y es una manera de decirte, no te olvides, ¿no? Y me llegó a pasar, y lo conté en ese canal, en que también pues llegó un tiempo, al menos 2 o 3 meses, no es que me molestaran, porque yo no sentía ninguna molestia, pero sí tenía o tomé la costumbre de que siempre mi cuerpo a las 3 en punto me despertaba. Yo ya me despertaba, hermana, y no me hacía falta mirar el reloj. Lo miraba para confirmar que era esa hora. Y yo cogía el teléfono y eran las 3 exactas. A veces faltaban 2 o 3 minutos, o a veces eran las 3 y 2, pero eso no fallaba. Y torpe de mí, ¿verdad? Que incluso un día me enfadé con ellas. Me enfadé, lo reconozco. Y fíjate, es algo que sí tengo que confesar, y aún no lo he confesado porque en mi examen de conciencia no se me vino ese pecado, pero anotado queda, ¿no? Me despertaba todas las noches y un día, pues, imagínate, Maritza, imagínate que me estás viendo por una cámara y me ves a las 3 de la mañana en mitad del salón haciendo aspaviento con las manos. Que porque me tenéis que dejar tranquilo, que quiero dormir. Imagínate, quien me viera dirá, José Manuel ya se volvió loco, tanto canal, tanto YouTube, ya lo puso. Sí. De todas formas, siempre nos dicen que somos locos. Sí. Y cuando estamos con esto de las almas del purgatorio, la gente nos tilda de locos. Pero bueno, de locos de obediencia y de amor por nuestro Señor Jesús y la Virgen, por hacer lo que ellos nos piden. Así es de que te enojaste con las almas del purgatorio. Como decía antes Maritza, ¿no? Antes de entrar, que al comienzo, cuando desconocemos estos temas, ¿no? Tenemos miedo. Tenemos miedo. Yo recuerdo que de pequeño yo le veía a mi madre el altarcito que ponía en el salón, en el mueble, y ponía algunas imágenes, ¿no? De una tía mía que falleció con 14 años, muy jovencita, por un problema de corazón. Y yo veía imágenes de la Virgen del Carmen, ¿no? Que podemos ver esa imagen característica, ¿no? De la Virgen del Carmen, y con las ánimas del purgatorio, pues, debajo, ¿no? Y yo le preguntaba a mi madre que qué era eso, y mi madre pues aquí te voy a ahí, poner la imagen de la Virgen. exacto. Y en esa imagen, una fotito, pues debajo pues están las ánimas, ¿no? Debajo de los pies debajo de los pies de María. Y yo le preguntaba a mi madre qué era eso, ¿no? Y mi madre pues me decía que eran las ánimas las ánimas, ¿no? Ella no me decía purgatorio, ¿no? Sino que eran las ánimas. Y yo pensaba, no sé, que las ánimas pues podría ser, no sé, algún santo, alguna cosa, ¿no? Cualquier cosa menos el espíritu de una persona fallecida, ¿no? Y eso realmente, cuando desconocemos estos misterios de la fe, pues nos da miedo, ¿no? Ahora, si yo sintiera un ruido o cualquier cosa en mi casa, lo último que voy a hacer es salir corriendo. Es como si alguien va por la calle, se cae, se tropieza, te pide ayuda para que lo lleves al hospital y sales corriendo. No estaría bien, ¿no? Pues es el mismo caso, ¿no? Yo escucho cualquier tipo de manifestación, pues ¿qué hago? Aunque en mi interior realmente sienta algo, pues no es cómodo, pero sí me sentaría a rezar, pues para que ese alma pues encuentre pues el camino pues hacia el Señor, poderle hacerle las penas más llevaderas, ¿verdad? Y acortarle pues
ese purgatorio, ¿no? Además, las ánimas no simplemente se manifiestan físicamente, ¿no? O haciendo un ruido o apareciendo, sino también en un sueño. Hemos Sueño. comprobado en este canal muchas personas que cuentan en su testimonio que sus familiares en sus sueños, puede ser un padre, un amigo, una madre, una abuela, en el cual pues te piden en el mismo sueño claramente, así, directo, pues que ofrezcan misas por ellos. Así es. Porque es la parte más increíble, ¿verdad? Que siempre pasa. Por ejemplo, a San Pío China se le apareció ahí en el monasterio, pues una persona, entonces el día siguiente ofreció misa y este fue a darle gracias porque ya por la misa que había sido ofrecida había salido del purgatorio. A veces decimos, ya, pero yo ya no voy a rezar por las almas del purgatorio, ya no voy a rezar porque yo en mi sueño ya vi al alma que ya definitivamente yo estaba rezando por ella. Entonces está bien, no lo rece, pero recuerda que nosotros vamos para ese lugar y exactamente lo que hemos rezado nosotros por las almas del purgatorio, igual van a rezar por nosotros. Las almas que por nuestras oraciones han sido liberadas, ellas van a interceder por nosotros en el cielo. Entonces venimos y nosotros vamos a decir, así como rezamos por ellas, ellas rezarán por nosotros. Y no vayan a estarse quejando y digan después, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué nunca me di cuenta? Si está más claro como un agua de poder decir, hermano, usted quiere disminuir el purgatorio en su vida, rece por las almas del purgatorio, haga sufragios por ellas, vaya a pagar misa, pero no pague lo que le sobre, pague lo que le falta, porque asimismo es una obra de caridad que se está haciendo. Y si no, ¿de qué nos sirve dar lo que no, de lo que tenemos de sobra o damos tal vez lo que es la basura de nosotros? Entonces decimos, no, yo tengo un ejemplo, un billete de a 20, pero no quiero dar eso, entonces tengo una moneda de 1 centavo, se me hace más dar eso. Así es de que demos lo que nos falta. Así como la viuda obró dando todo lo que tenía y Dios todo lo reconoció de su corazón y la premió enormemente. Así es que, hermanos, pues esta es la invitación, ¿verdad? Y la invitación es a que recemos. Tenemos un grupo que gracias a, pues, al canal Pater Noster, pues hemos podido tener, pues empezaron las personas a preguntar y se han agregado. Le mentiría decirle si toda la gente se une. No. Están ahí a veces por curiosidad, por conocer la novedad. Pero como dices, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es de que, pero sí, por eso es importante hacerles el llamado a esta oración, a unirse con nosotros para rezar. Tenemos por la bendición de Dios un padre guía espiritual que lleva el grupo, que nos unimos durante 7 lunes todos los noviembres a rezar. Hacemos además de rezar reparaciones todos los viernes. Aparte de eso, también hay un equipo de sacerdotes haciendo las misas gregorianas aquí en mi país. El padre Manuel Lozano y su equipo de la parroquia María Auxiliadora de Altavista, ahí está también apoyándonos con las misas gregorianas, porque ese es otro punto muy importante. Han habido mucha gente que se ha prestado a decir, yo aquí dan misas, yo se la voy a pagar, hermanito, que me he dado cuenta, una hermana del grupo pidió a unas personas que pues muy reconocidas en un canal y le dijo que la misa valía $500. Entonces mandó los $500 y pues la verdad es que como dice el padre Manuel Lozano, dice Maritza,
Si no tienen dinero y no pueden dar, vamos a poner a sus familiares. Pero como les digo yo, hay que hacer esfuerzo para dar una ofrenda por esas misas. Entonces eso va a servir en el momento de su muerte. Así es de que si no se hacen, ustedes perfectamente pueden buscar en otras iglesias donde den las misas gregorianas. Es importante dar las misas gregorianas, o si no pueden las misas gregorianas, pues unas misas ofreciéndolos por sus difuntos. Si ya su difunto ya está en el cielo, la Virgen Santísima se encarga de darlas a las que ellos van a repartir, porque la que lleva estas gracias al purgatorio es la Virgen, ¿verdad? Pedido por nuestro Señor Jesús. Así es de que, hermanito, pues este era el llamado, y pues ya se nos hizo bastante largo el programa, ¿verdad? Pero es que es tan interesante. A mí se me hizo muy cortito, hermana. Sinceramente, Sí, sí. el compartir sobre estos temas, pues yo podría estar aquí pues hasta mañana, hasta ahora. Yo también. Yo Eh, lo, también. lo que sí vamos a decir a los hermanos que no se vayan todavía, Sí. porque ahora cuando terminemos esta retransmisión vamos a dejar, creo que son 3, 4 testimonios de hermanas que componen ese grupo, y queríamos compartir esos momentos que ellos han vivido pues con todos vosotros, ¿no? Y vuelvo a recordar que ese grupito, ese grupo de WhatsApp queda aquí debajo, y también lo voy a poner en la pestaña de la comunidad, ¿no? Por si alguien no se metió a ver el video, pues también van a tener la posibilidad de ingresar en ese grupo en la pestaña de la comunidad. Bueno. Pues hermana Maritza, mil gracias por su Gracias a tiempo. ti, José Manuel. Que yo sé que, Gracias. hermana, que el ayudar a las ánimas es un carisma que tú tienes. Es un carisma que tú tienes, es un don de Dios que ha depositado en ti. Y admiro, hermana, pues todo ese trabajo que hace por las almas. Y ojalá pues muchísimas personas más pues se unan y también pues puedan ser pues también apóstoles, ¿no? De esas almas, ¿no? Que podamos ayudarlas, porque qué duda cabe que nosotros también vamos a necesitar ayuda cuando estemos en el otro lado de la eternidad, ¿verdad? Estamos en la vida, en este peregrinar, pero un día vamos a estar allí en el otro lado, y desearemos que mucha gente pues rece por nosotros. Así es, José Manuel. Gracias a ti por darme siempre el espacito de poder hablar con nuestras hermanos y poder explicar esto. Y pues en el nombre del Señor Jesús se unan muchas más almitas a rezar por las almas del purgatorio. Pues Gracias, José Manuel. Que el así Señor y la sea. Santísima Virgen te bendigan. El manto maternal de María siempre te cubra. Amén. Así Y sea. con el grito de batalla nuestra de las almas del purgatorio, dice: Salve María y viva Cristo Rey. Amén. Así sea. Gracias, José Manuel. Bendiciones para todos, hermanitos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Solo para dar mi testimonio de que orar por las ánimas del purgatorio sí sirve para ellos y para nosotros. Con el padre Lozano mandé a hacer una misa para mi papá ahorita para el 2 de noviembre del 2024 y una misa gregoriana. Les digo que mi papá murió sin religión, y entonces esta misa le ayudó mucho porque mi hermana lo soñó y le dijo que ya él ya estaba bien y que siempre cuida de nosotros. Más de mí, que soy la más pequeña. Entonces, solo les digo que siempre que se unan lo más que puedan, y sus familiares, a este apostolado de oración por las almas del purgatorio, para que ellas puedan salir de ahí y gozar de la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Solo les digo, esto es verídico porque mi papá murió en 1978 y
como que todavía estaba en el purgatorio. Hasta ahora que yo estoy en el apostolado, me di cuenta que de ahí no se sale tan fácil si no oramos por ellas. Así que les insto a que se unan a nuestro gran apostolado, dirigido por nuestra hermana Maritza García del Salvador. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Mi nombre es Marlene Londoño González, soy de Colombia y quiero contarles que estoy feliz de pertenecer a este grupo. Desde que ingresé, pues mi vida ha cambiado muchísimo porque ya siento paz, siento tranquilidad al pensar en mis seres queridos que han fallecido y que he aprendido y entendido que no han muerto, que siguen vivos y que tal vez estén en el purgatorio esperando nuestras oraciones. Por eso, con mucha devoción y con mucho amor, hacemos todos los días las oraciones por esos seres queridos que han partido y que se encuentran en el lugar de purificación esperando que nosotros oremos por ellos, que nosotros celebremos Eucaristías por ellos, escuchemos Eucaristías, ofrezcamos nuestra comunión por ellos, para así ellos poder salir pronto del purgatorio y llegar a la casa del Padre. Yo ingresé al grupo a través de un testimonio que vi del hermanito José Manuel en el Padre Noster y me impactó el testimonio de la hermanita Maritza y por eso inmediatamente escribí y estoy aquí muy contenta, unida, orando con muchos hermanos de otros países, porque eso es lo bonito del grupo, que somos de distintos países, pero con una misma fe y una misma devoción, orar por las almas del purgatorio, orar por las almas del purgatorio. Nos necesitan de nuestra oración. Yo los invito, hermanos, que tú que estás escuchando este audio, tú que estás viendo este video, anímate, ven, ora con nosotros por tus seres queridos. No sabemos dónde están, pero tenemos la certeza de que si están en el purgatorio van a salir con nuestras oraciones. Así que ven a orar con nosotros. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me llamo Vilma Elizabeth Subiat, vivo actualmente en Francia y tuve la suerte, escuchando a José Manuel, un podcast con la hermanita Maritza, administradora general del grupo, y de poder conectarme y descubrí también Marlene, que nos pudo iniciar también a las diferentes oraciones para las almas del purgatorio. Y brevemente les quería explicar el antes y el después. Antes de ir al apostolado, de tener esa suerte que el Señor nos guíe a ese apostolado, yo ya tenía una atracción muy grande a orar para las almas del purgatorio. Pero el haber descubrido el apostolado de las almas del purgatorio con las hermanitas y los hermanitos, pude darme cuenta de las gracias que derrama el Señor sobre nosotros a utilizarnos como ese dulce intercambio entre el cielo y la tierra. Las gracias son inmensas porque son del orden espiritual, la amistad con las hermanitas, los hermanitos, de nutrirse de las experiencias de los unos de los otros, hace que crecemos juntos. La mamita del cielo, Marita María, hace parte también integrante de ese apostolado, porque hacemos muchas oraciones. El corazón de María va junto con el corazón del Señor. Así que es una gracia perpetua que espero que cada uno de ustedes pueda descubrirlo por sí mismo. Tengo ganas de decir, no me escuchen, vívanlo y traten de conectarse y después a usted de saber las cosas, de saber espiritualmente si corresponde. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y bendiciones para todos.
Hola hermanos, mi nombre es Emily Dominici y soy de República Dominicana. Pido la ayuda del Espíritu Santo para poder resumir este recorrido por este hermoso apostolado de reparación. Eh, Mi camino inició pidiendo un día al Espíritu Santo el don de la santidad, porque descubrí que sin santidad nadie vería al Señor. Y ustedes saben que cuando uno pide el don de la santidad, Dios hace a uno devoto de la Virgen María, porque ella es una gran madre, una gran maestra. Y desde allí entonces inició el amor que siento por las almas del purgatorio. Un día sentí la necesidad de ofrecer una misa por el alma de mis 4 abuelos, y desde que el sacerdote mencionó sus nombres, a mí se me desprendió un peso enorme de las espaldas, un peso que ni siquiera yo sabía que tenía. Empecé a experimentar una alegría, un gozo que había tenido, nunca había sentido. Sabía que a Dios le agradaba. Posteriormente a esto, descubrí la coronilla para las benditas almas del purgatorio, los 100 riqueños. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a mí me daba mucho temor, mucho miedo orar por los difuntos. Y un día inicié esas oraciones y volví a sentir, hermanos, el gozo y la alegría que había sentido antes. Y me di cuenta entonces que a Dios le agradaba, le agradaba. Pensé en buscar información, me puse a estudiar esas devociones, meditaba, hermanos, de día, de noche, a toda hora, sobre qué pasa después de la muerte. Y así encontré mi verdadera vocación, ese llamado especial que cada uno de nosotros tenemos. Mi alma había comprendido que la Virgen María me había escogido para formar parte de este ejército de reparación. Ya todos esos sueños con difuntos que yo había tenido anteriormente cobraron sentido, pues entendí, hermanos, que el purgatorio es un salón de embellecimiento para el alma. Allí terminamos de blanquear esas partes de nuestras vestiduras que en esta vida por diferentes circunstancias no pudimos blanquear. Esas vestiduras que Cristo nos entregó a base del sacrificio de su sangre en la cruz y que por el paso de este mundo vamos ensuciando. Y como dije, por una u otra razón, por circunstancias, no nos dio el tiempo para blanquear aquí, para purificar aquí. El sufrimiento en el purgatorio consiste, hermanos, en el alma darse cuenta de el tiempo precioso que desperdició en esta tierra, en cosas vanas, en cosas sin importancia. Recordemos que en Primera de Corintios 13:12 nos dice, ahora vemos por un espejo oscuro, ahora conozco en parte, pero después conoceré como fui conocido. En base a este versículo, hermanos, es que el alma se da cuenta, es que entendemos, mejor dicho, que el alma se da cuenta, ya cuando está en la plenitud de la conciencia, de que había sido miserable aquí en la tierra por haber despreciado todo lo que Dios le había dado, las oportunidades que Dios le dio aquí. Por esta razón no puede contemplar el rostro de Dios porque Dios es santidad. En nuestra humanidad a veces podemos preguntarnos, o mejor dicho, yo me he preguntado, ¿cómo es que nuestras oraciones que hacemos por las almas del purgatorio pueden ayudarla? Bueno, recordemos que en Santiago 5:16 dice, debemos orar los unos por los otros y que la oración del justo puede mucho y conquista el corazón de Dios. Es por eso, hermanos, que todo lo que ofrecemos, todas nuestras oraciones, lo hacemos a través de las manos y del corazón de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así como oramos por los vivos, también debemos de hacerlo por las almas del purgatorio, porque ellas no están exentas de nuestras oraciones. Ellas
lo que han hecho es cambiar de estado, pero ella está viva porque dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Orar por las almas del purgatorio, hermanos, trae gracia, gracia santificante. ¿Cómo gracia santificante? Bueno, pues mediante esta tenemos amor al prójimo, reflexionamos sobre la eternidad, se va dejando atrás el pecado, vamos reparando nuestras faltas. Orar por ellas, hermanos, es dar paso a nuestra conversión cada día, a tener ese santo temor de no ofender a Dios. Estoy aborreciendo entonces todo lo que me aleja de Dios, todo lo que me aparta de Él. Y es así como se purifican las almas del purgatorio, con nuestras oraciones a través de nuestra conversión diaria. Por ejemplo, ellas ascienden, nosotros ascendemos con ellas, ascendemos junto con ellas. Y así se cumple, hermanos, lo que dice el Salmo 50. El Salmo 50 dice que es un salmo penitencial, ¿verdad? En su versículo 15, yo enseñaré el camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Así es que se reparan los pecados, hermanos, llevando almas a Cristo, llevando almas a la conversión. Y eso es lo que hacen las almas, hermanos, las almas del purgatorio. A través de ella vamos a la conversión cada día. Hermanitos, es hermoso este apostolado porque somos una gran familia. Estamos en la comunión de los santos, recordemos. Somos todos partes del cuerpo de Cristo. Y aunque a veces no lo tenemos en cuenta o no lo creamos, mis actos, nuestras acciones buenas van santificando a la iglesia, porque somos un mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Este apostolado, hermanos, es hermoso. Nos tenemos unos a los otros, juntos aprendemos todos los días cosas nuevas de la misericordia de Dios. Es un camino de amor, de unión, de comunión y de mucho compromiso. Espero que mi testimonio le haya servido, hermanos. Que el Señor le bendiga y la Virgen Santísima le guarde siempre. Amén.